21 de mayo de 1982, 9 de la mañana. Puesto de comando en las afueras de Puerto Argentino. El general de brigada Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las Islas Malvinas, levanta sus binoculares hacia el cielo gris y plomizo, y contempla una escena que definiría no solo el destino de la guerra, sino el de toda una generación de argentinos. Un cielo extrañamente vacío donde debería haber una batalla campal, un silencio tenso donde debería resonar el estruendo de los interceptores propios. Lo único que quiebra la monotonía es el eco distante y ominoso de turbinas que no son las nuestras, el zumbido de los Sea Harriers británicos, cazando en algún lugar más allá del horizonte. En ese instante, con una claridad que helaba los huesos, Menéndez comprendió que la gesta de Malvinas se enfrentaba a un enemigo que no solo era visible en el campo de batalla, sino que residía en la abrumadora superioridad tecnológica del adversario. Para entender la profundidad de la revelación que tuvo Menéndez ese día, es necesario contrastar lo que el comando argentino esperaba que sucediera con lo que la brutal realidad le impuso. Porque en la brecha entre la expectativa y la realidad, se jugó el futuro de las islas. Abril de 1982, casi un mes antes de aquel día fatídico. La euforia de la recuperación de las islas todavía flotaba en el aire de Buenos Aires y llegaban las cartas y los mensajes de aliento a los soldados en Malvinas. Desde su cuartel general en la casa del gobernador, Menéndez supervisaba el despliegue de las defensas. Su misión, encomendada directamente por la Junta Militar, era convertir a Puerto Argentino y sus alrededores en una fortaleza inexpugnable, capaz de resistir el inevitable contragolpe británico. Menéndez, un militar de carrera, pragmático y metódico, había analizado el desafío con una lógica implacable. Los británicos, para retomar las islas, necesitarían establecer una cabeza de playa. Tendrían que desembarcar miles de hombres bajo el fuego de la artillería y la aviación argentina. Deberían transportar toneladas de pertrechos, municiones y alimentos a través de playas expuestas y azotadas por el viento. Todo eso demandaba tiempo, y el tiempo, en teoría, era el principal aliado de la defensa argentina. El plan de Menéndez era una adaptación moderna de una doctrina militar clásica, simple, directo y letal. Se permitiría que el enemigo desembarcara, concentrando sus fuerzas en una zona geográficamente desfavorable. Una vez que estuvieran en las playas, atascados, vulnerables, con la logística a medio montar, se lanzaría un contraataque masivo y coordinado. La infantería, apoyada por los vehículos blindados Panhard y la artillería, los empujaría de vuelta al mar helado antes de que pudieran consolidar una posición firme. Se les negaría el respiro, se los castigaría sin piedad en esas primeras 24 horas críticas. Sobre el papel, en los mapas desplegados en la mesa de operaciones, el plan era impecable. Argentina contaba en las islas con regimientos de infantería bien entrenados, muchos de ellos veteranos en la lucha contra la subversión, y con el coraje indomable de miles de soldados conscriptos dispuestos a defender la soberanía nacional. Y, sobre todo, confiaba en el poder de su fuerza aérea y de la aviación naval, cuyos pilotos eran reconocidos entre los mejores del mundo. Pero Menéndez había estudiado a su oponente. Conocía la historia del poderío naval británico. Sabía que la Task Force que navegaba hacia el Atlántico Sur no era una flota cualquiera, era la manifestación flotante de una potencia de la OTAN, equipada con tecnología de punta. Su mayor preocupación no eran los soldados Gurkhas o los Royal Marines, sino las dos plataformas que hacían posible todo lo demás, los portaaviones HMS Hermes y HMS Invincible. Esas fortalezas de acero eran la clave. Desde sus cubiertas, los Sea Harriers, armados con los novísimos misiles aire-aire AIM-9Ls y de Binder, podían establecer una cúpula de acero sobre la flota y la zona de desembarco. Por eso, en sus comunicados a Buenos Aires, Menéndez había advertido una y otra vez, con una insistencia casi desesperada, si no logramos neutralizar los portaaviones o, en su defecto, disputarles el control del aire sobre la zona de desembarco, nuestra capacidad de contraataque se verá fatalmente comprometida. La Junta, inmersa en su propia retórica triunfalista, no calibró la magnitud de la advertencia. Los comandantes en Buenos Aires, lejos del viento helado y la turba malvinense,
aseguraban que la valentía de los pilotos argentinos y el poder de los misiles Exocet serían suficientes para hundir los portaaviones y equilibrar la balanza. Menéndez sabía que eso era una apuesta, no una certeza. Pero él era un soldado, y la obediencia es la primera virtud del soldado. Se preparó para luchar con las cartas que le habían tocado. 21 de mayo de 1982. Las primeras luces del alba trajeron consigo los primeros informes, fragmentarios, confusos, cargados de una urgencia eléctrica. Un puesto de observación en la isla Soledad reportaba múltiples ecos en el radar. Unidades de superficie no identificadas ingresando al estrecho de San Carlos. La llamada que Menéndez temía finalmente llegó, con la voz entrecortada de un oficial en el frente: «Mi general, están desembarcando. Es en la bahía de San Carlos. Son muchos. Repito, es un desembarco a gran escala». Menéndez ordenó de inmediato la ejecución de los planes de contingencia. Las unidades de reserva debían movilizarse, la artillería debía recalcular sus blancos, la Fuerza Aérea en el continente debía lanzar todas sus oleadas de ataque contra la flota de desembarco. Durante las siguientes horas, mientras coordinaba la respuesta desde su puesto de comando, el flujo de informes que llegaba por la radio pintaba un cuadro cada vez más sombrío, una realidad que se desviaba terroríficamente del plan original. «Mi general, aquí el Regimiento 12. Intentamos mover una compañía hacia Darwin, pero los Jerries nos tienen clavados al suelo. Cada vez que un vehículo o un grupo de hombres intenta cruzar un claro, atacan desde las nubes. Es un infierno». La voz del otro lado de la radio era joven, pero endurecida por el combate. «Comando de la guarnición Malvinas», informa la batería B del grupo de artillería 3. «Tenemos la flota a tiro, pero estamos bajo fuego naval constante. Las fragatas nos están martillando desde el estrecho. No podemos levantar la cabeza para corregir el tiro. Atención a todas las unidades. Reporte de la compañía de comando 602. El enemigo tiene control total del aire sobre San Carlos. Sus aviones operan con una impunidad absoluta. Parece que despegan y aterrizan a pocos kilómetros. Repito, operan con total impunidad». Al principio, Menéndez y su Estado Mayor consideraron que podía tratarse de exageraciones, del nerviosismo lógico de las tropas bajo su primer fuego intenso. Pero cuando él mismo salió al exterior de su puesto de mando a media mañana, y escudriñó el cielo con sus propios ojos, entendió que los informes se quedaban cortos. El cielo sobre Malvinas no estaba simplemente dominado por los británicos, estaba completamente monopolizado por ellos. Era su coto privado de caza. Desde el horizonte brumoso del este hasta las cumbres de los montes del oeste, no se veía una sola estela de condensación de un Mirage o un Dagger argentino. Solo el vuelo circular y metódico de los Jerries, como halcones esperando a su presa. La Fuerza Aérea Argentina y la aviación naval estaban luchando, y luchando con un heroísmo que asombraría al mundo, pero lo hacían a 600 kilómetros de distancia, volando desde el continente, al límite de su combustible, en una carrera mortal contra el tiempo y los misiles. Las cifras de ese día, aunque no tan colosales como las de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, revelan una disparidad tecnológica brutal. Mientras los pilotos argentinos realizaban un número asombroso de salidas de combate, arriesgando sus vidas en cada misión para atacar a la flota, los Sea Jerries británicos, operando desde sus portaaviones a apenas 100 kilómetros de la costa. Mantenían una patrulla aérea de combate, CAP, permanente sobre San Carlos. No necesitaban volar cientos de kilómetros. Despegaban, ascendían, se posicionaban y esperaban. El sistema de alerta temprana de los buques británicos detectaba las escuadrillas argentinas mucho antes de que llegaran. Los Jerries, guiados por radar, simplemente se posicionaban en una altitud superior y esperaban. El misil AIM-9L Sidewinder hacía el resto. Era una carnicería tecnológica. La valentía chocaba contra un muro de microchips y propulsores de cohetes. No era una lucha de hombre contra hombre, ni siquiera de avión contra avión, era la lucha de un sistema de defensa integrado contra incursiones valientes pero casi suicidas. Menéndez observaba los mapas en su puesto de comando, escuchando los reportes por la radio,
y sentía una impotencia creciente. Veía como sus unidades blindadas, los escuadrones de Panhard que debían ser la punta de lanza del contraataque, eran sistemáticamente neutralizados. El proceso era de una eficiencia aterradora y mecánica. Un avión de reconocimiento o un puesto de observación de las fuerzas especiales británicas infiltradas localizaba una columna argentina. Transmitían las coordenadas por radio. Minutos después, una pareja de Jerries aparecía sobre la cresta de una colina. Descendían en picado, lanzando cohetes o bombas de racimo belouga. Los vehículos blindados quedaban convertidos en carcasas humeantes en cuestión de segundos. El resto de la infantería se dispersaba, buscando refugio en las rocas o en las trincheras empapadas de turba, inmovilizados, incapaces de avanzar. Si queréis conocer más relatos sobre la asimetría tecnológica en los conflictos modernos, apoyá este tipo de contenido. Nos ayuda a rescatar estas historias de la memoria colectiva. La Compañía de Infantería Mecanizada, C, del Regimiento 7, una unidad de soldados correntinos, curtidos y valientes, recibió la orden de moverse desde sus posiciones en Monte Longón hacia el flanco del desembarco en San Carlos. Una distancia de aproximadamente 50 kilómetros sobre un terreno difícil. En condiciones normales, sin amenaza aérea, podrían haber cubierto esa distancia en menos de un día. Pero el 21 de mayo de 1982 no había condiciones normales en Malvinas. La compañía inició su avance a media mañana. Fueron detectados casi de inmediato. A los pocos minutos, el primer par de Jerries hizo su aparición. Los soldados intentaron dispersarse, buscando la protección de los pliegues del terreno, pero la turba malvinense, blanda y traicionera, dificultaba cualquier movimiento rápido. Los camiones y vehículos de apoyo se convertían en blancos fáciles en los pocos caminos existentes. A media tarde, la compañía había avanzado apenas 10 kilómetros. Habían sufrido bajas y la pérdida de vehículos clave, no por enfrentarse al enemigo en tierra, sino por los ataques implacables desde el aire y el fuego de artillería naval dirigido por observadores. El capitán de la compañía, con la voz cargada de frustración, reportó a Menéndez: «Mi general. Es imposible avanzar de día. Cada vez que nos movemos, nos cazan desde el aire como si fuéramos animales. Nos están desangrando sin que hayamos disparado un solo tiro al enemigo de infantería». Menéndez, con el corazón encogido, solo pudo dar una orden lógica pero desgarradora: «Entonces, muévanse de noche». Pero moverse de noche en Malvinas presentaba su propio catálogo de pesadillas. La oscuridad era casi total, sin luna, y las tropas británicas contaban con equipos de visión nocturna de última generación, una ventaja tecnológica que les permitía ver en la oscuridad mientras los argentinos avanzaban a ciegas. Las columnas se perdían en los senderos pantanosos, las unidades se separaban, los vehículos se atascaban en la turba helada. Y cuando finalmente llegaba el amanecer, con los hombres exhaustos y ateridos de frío, los Jerries regresaban. El ciclo de muerte recomenzaba. La situación de las unidades más cercanas a la cabeza de playa era aún más desesperada. Cualquier intento de contraataque era aplastado antes de que pudiera ganar impulso. No eran solo los aviones. Eran las fragatas y destructores en el estrecho de San Carlos, disparando sus cañones de 4.5 pulgadas con una precisión milimétrica, coordinados por observadores avanzados. Era un cerco de fuego y acero. El mayor Oscar Jaimet, al mando de una fuerza de tareas en la zona de Goose Green, describió la situación: venían en oleadas. Primero los aviones, después la artillería naval. No podías esconderte. No podías devolver el fuego de manera efectiva. Simplemente llegaban, nos golpeaban, se iban. Y luego llegaban otros. Era una picadora de carne. El contraataque planeado, la pieza central de la estrategia defensiva argentina, se había desmoronado antes de empezar. Las tropas británicas consolidaban su posición en San Carlos, y Menéndez sabía que cada hora que pasaba, cada contenedor que descargaban, cada helicóptero que ensamblaban, hacía que la posibilidad de expulsarlo fuera cada vez más remota. Al final de aquel larguísimo 21 de mayo, Menéndez realizó un análisis frío y brutal de la situación.
Las unidades designadas para el contraataque estaban diezmadas o inmovilizadas, habiendo sufrido un desgaste significativo sin siquiera haber entrado en combate terrestre a gran escala. Todo había sido obra del poder aeronaval enemigo. Pero lo que realmente preocupaba a Menéndez no eran solo las pérdidas materiales, era el devastador efecto psicológico en sus hombres. Soldados valientes, conscriptos que habían dejado sus hogares en el continente llenos de fervor patriótico, ahora sentían un miedo primario a moverse durante el día. Miraban al cielo con aprensión constante. Sabían que salir de la protección de un pozo de zorro o una trinchera significaba convertirse en un blanco. El Haueschreck, el terror a los cazabombarderos que paralizó a los alemanes en Normandía, tenía ahora un nuevo nombre en el Atlántico Sur, el terror a los jeries. Esa noche, Menéndez dictó un largo y detallado mensaje para el comando en jefe en Buenos Aires. El lenguaje era formal, militar, medido, pero el mensaje subyacente era de una claridad meridiana, sin superioridad aérea o al menos la capacidad de neutralizar la amenaza aeronaval enemiga. La defensa de la plaza se torna insostenible. Solicito se arbitren todos los medios para atacar las plataformas navales enemigas, en especial los portaaviones. La respuesta que llegó desde el continente fue un golpe de irrealidad, una muestra de la desconexión entre la cúpula política y la realidad del campo de batalla. Fue un mensaje cargado de retórica patriótica, la nación entera confía en el valor y el temple del soldado argentino. La Fuerza Aérea continúa infligiendo graves pérdidas al enemigo. Resistan a toda costa. Venceremos. Menéndez no respondió. Sabía que era inútil discutir con la lógica triunfalista de Buenos Aires. En su lugar, hizo lo único que un comandante en su posición podía hacer, prepararse para defender el terreno palmo a palmo, utilizando únicamente sus fuerzas terrestres, sabiendo que estaban condenados a luchar en una inferioridad de condiciones abrumadora. Las semanas que siguieron fueron una lenta agonía. Menéndez intentó todas las tácticas posibles. Ordenó que los movimientos de tropas se realizaran exclusivamente en la oscuridad más profunda, a pesar de los riesgos. Estableció posiciones defensivas camufladas en las laderas rocosas de los montes, donde los aviones tenían más dificultades para detectarlos. Concentró la escasa artillería antiaérea en los corredores de aproximación a Puerto Argentino. Pero nada parecía funcionar. Los británicos tenían un dominio tan absoluto del espectro electromagnético y del aire que podían cubrir cada metro cuadrado de las islas. Helicópteros Sea King y aviones de reconocimiento volaban misiones constantes. Los jeries esperaban en alerta permanente. Cuando cualquier unidad argentina se movía, era detectada y destruida en cuestión de minutos. El general de brigada Óscar Joffre, comandante de la 10ª Brigada de Infantería, describió la experiencia con amarga lucidez. Durante las horas de luz, prácticamente dejábamos de existir como una fuerza de combate móvil. Nos convertíamos en una fuerza estática, escondida en nuestros pozos. Nos ocultábamos en las rocas, en las pocas granjas, debajo de los pequeños puentes de piedra. Cuando caía la noche, intentábamos movernos, reaprovisionarnos, evacuar a los heridos. Pero para cuando llegaba el amanecer, los aviones y los helicópteros regresaban y el asedio comenzaba de nuevo. Nos estaban desgastando lentamente, sistemáticamente. Unas semanas después, mientras Menéndez se desplazaba en un vehículo terrestre cerca de las líneas del frente para levantar la moral de sus tropas, una patrulla de jeries atacó su convoy. Las bombas cayeron a pocos metros de su vehículo, que fue alcanzado por la metralla. Menéndez salió ileso de milagro, pero el incidente le grabó a fuego la vulnerabilidad absoluta de sus fuerzas. Antes de la rendición final, en una conversación con su jefe de Estado Mayor, le confesó: «Esta guerra se perdió el día que les permitimos establecer una cabeza de playa con total impunidad aérea. No hay forma de ganar una guerra moderna sin controlar el cielo. Y nosotros nunca tuvimos la posibilidad real de hacerlo». Los números finales de la campaña de Malvinas ilustran la magnitud de ese dominio aeronaval británico. Durante los 74 días del conflicto, la Fuerza Aérea y la Aviación Naval Argentinas realizaron hazañas heroicas, hundiendo varios buques británicos y dañando muchos otros, pero pagando un precio altísimo en vidas y material.
Sin embargo, nunca pudieron establecer una superioridad aérea sostenida sobre las islas. Los británicos, por su parte, perdieron un número significativo de aviones Harrier, pero su capacidad de reemplazarlos y mantener la operatividad desde los portaaviones fue el factor decisivo. La diferencia crítica no era solo de cantidad, sino de calidad y sistema. Los británicos no solo tenían aviones avanzados, tenían un sistema integrado de comando, control, comunicaciones e inteligencia, C3 y radares eficientes, misiles de última generación y la capacidad logística para sostenerlo todo a 12.000 kilómetros de caza. Argentina, en comparación, luchaba con aviones que operaban al límite de su radio de acción, sin sistemas de alerta temprana efectivos y con una logística precaria. Lo que Menéndez vio y sufrió a partir del 21 de mayo de 1982 no fue simplemente una superioridad aérea táctica. Fue la manifestación brutal de una superioridad tecnológica, industrial y logística total, traducida en poder de combate en el campo de batalla. Los británicos no solo tenían más tecnología, tenían un sistema de guerra del siglo XXI enfrentado a un ejército valiente pero anclado en doctrinas del siglo XX. La realidad que se impuso en Malvinas fue que soldados valientes, sin una cobertura aérea y naval adecuada, eran simplemente blancos para un enemigo que podía atacar con una impunidad casi total. ¿Qué opinás de esta historia? ¿Conocías el impacto devastador de la asimetría tecnológica en el resultado de la gesta de Malvinas?